Continuación, Brújula Internacional. Programa mixto, informativo, educativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 2025. Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Cuando se habla de la Unión Europea, se habla de la experiencia histórica exitosa. Han terminado con las guerras mundiales. De hecho, la Primera y Segunda Guerra fue fundamentalmente por Francia y por Alemania, también con la participación de Inglaterra, pero ahora la Unión Europea, desde 1957, cuando se creó como Comunidad Económica Europea, ha venido siendo un ejemplo de solidaridad, de encuentro. Precisamente no hay deformaciones cambiarias en la Unión Europea. Cuando hay situaciones económicas prósperas, cuando hay acuerdo entre los estados, todo marcha perfectamente bien. De hecho, el euro es una moneda para 17 estados de los 28 de la Unión Europea y hay un planteamiento de justicia, de desarrollo económico, pero sobre todo de democracia y defensa de los derechos humanos. Claro está que a esta altura, después de empezar con 6 estados, son 28 y hay contradicciones, entre ellas las de Inglaterra. Gran Bretaña quisiera tener un referéndum para cuestionar la Unión Europea. Algunos quisieran romper esa Unión Europea y pedir a Gran Bretaña que se salga del mecanismo de integración. Sin embargo, muchos también en Gran Bretaña, vimos en las recientes elecciones en Escocia, quieren seguir fortaleciendo la Unión Europea con mayor autonomía de los estados. Es lo que tiene planteado David Cameron, aun cuando se le fortaleció en las últimas elecciones, pero quisiera que hubiera reformas fundamentales en materia de inmigración, en materia financiera y monetaria, para ir más fuerte a que el referéndum permita a Gran Bretaña seguir en la Unión Europea y no se salga, como pudiera ser alguna perspectiva de los soberanistas, porque en todos los países también hay quienes están contra la propia Unión Europea, y seguir con el concepto clásico y tradicional de los estados nacionales. Veamos. David Cameron inicia un maratón diplomático para exponer sus planes de reformas para la Unión Europea. El primer ministro británico ha recibido este lunes al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la residencia campestre de Chequers, a las afueras de Londres. Cameron pretende conseguir que los 28 introduzcan modificaciones principalmente en materia de justicia e inmigración antes de someter a referéndum la continuidad del Reino Unido en el club comunitario. La consulta popular es una promesa electoral del líder conservador que el pasado 7 de mayo obtuvo mayoría absoluta en las elecciones generales de su país. El referéndum se celebrará antes de finales de 2017. Cameron es favorable a la permanencia de su país en una Unión Europea reformada. Sus planes de cambio en el seno de la UE le llevarán esta semana a Dinamarca, Holanda, Francia, Polonia y Alemania. En América Latina, más allá de la unidad que hay histórica, de pasado y de futuro, de retos comunes que pueden existir, naturalmente que también dificulta la integración, aunque existe el UNASUR, la CELAC, Mercosur, los estados del Caribe, Centroamérica, no hay un criterio de unificación porque no hay vida política común, no hay partidos políticos ideológicos como lo había en Europa que permitieron la integración europea. Y siguen habiendo dificultades complicadas como son la guerrilla, que en Centroamérica pudo terminar, inclusive en El Salvador está en el gobierno, pero en Colombia no termina de llegarse a un acuerdo de paz. Por eso en La Habana hay mucha esperanza de que la FARC y después el ELN lleguen con el gobierno unas soluciones que convengan a Colombia, pero también a toda América Latina. A pesar de que hace unos días el gobierno colombiano arremetió contra un campamento de las FARC, dejando un saldo de más de 30 muertos, el pasado lunes se retomaron los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Uno de los delegados representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia aseveró que los diálogos de paz necesitan de un fuerte impulso y que esto solo se puede lograr con una tregua bilateral. Con referencia a los ataques perpetrados en los últimos días, este indicó que es un paso atrás de lo avanzado hasta ahora de la Mesa de La Habana. El líder guerrillero conocido como Pablo Catatumbo aseguró que las acciones de las operaciones militares condujeron a la inevitable decisión de suspender el cese al fuego unilateral que calificó de insostenible. En los enfrentamientos perdieron la vida al menos 30 guerrilleros como parte de 2 operaciones que se llevaron a cabo en bombardeos aéreos. También perdió la vida un policía el pasado sábado por un ataque de las FARC en la costa del Pacífico después de que los rebeldes suspendieran el cese al fuego.
Catatumbo señaló al gobierno colombiano de estas nuevas tensiones y acusó directamente al presidente Juan Manuel Santos de empeorar las cosas con un discurso contrario al propósito de reconciliación. Este lunes, uno de los jefes de la FARC, perteneciente al Frente 18, alias Ramón Ruiz, junto a otros 4 guerrilleros, murieron en un bombardeo aéreo realizado por las Fuerzas Aéreas. Joelis Hurtado, Globovisión. En la época de Mao Zedong, todas las alianzas políticas militares de China eran en función de la ideología del comunismo, del marxismo. Después de desaparecer Mao Zedong y poner al gobierno a Deng Xiaoping, a quien castigó muchas veces Mao Zedong, cambió totalmente, se abrió la inversión extranjera, se facilitó la propiedad privada, se está dando en lo económico un cambio fundamental y China se ha convertido en una potencia mundial. Por eso su interés en toda América Latina, al margen de lo político y lo social o lo económico, hay materias primas que hay que comprar. Y han tomado a Chile, que es un moderno ensayo extraordinario de una dictadura como la de Pinochet, han superado la crisis con la unidad de todas las fuerzas y siguen con la alternabilidad política de la democracia cristiana al Partido Socialista y ahora también en la unión del Partido Comunista, pero en la defensa de los derechos humanos y el desarrollo económico. Pues China ha escogido a Chile ahora como modelo, incluso en el intercambio financiero. China escogió a Chile como su plataforma financiera para expandir su moneda en América Latina. El anuncio fue realizado este lunes durante una visita oficial a Santiago del primer ministro de China, en su búsqueda por incrementar su cooperación e inversiones en toda la región. Esperamos aún más títulos para ser primeros en nuestras relaciones bilaterales. En esta visita a Chile, vamos a establecer el primer banco de renminbi, el primer banco de liquidación en toda Sudamérica. Este banco permitirá efectuar pagos en yuan directamente en Chile sin altos costos de transacción y potenciará el uso de la moneda china en el comercio. Adicionalmente, el gigante asiático anunció un aporte de unos 8.000 millones de dólares para que inversionistas extranjeros puedan negociar directamente en el mercado de valores de ese país. China es el principal destino de las exportaciones chilenas, con un comercio bilateral que alcanza unos 34.000 millones de dólares. Con su visita a Santiago, el primer ministro cierra una gira por América Latina, destinada a aumentar la presencia del gigante asiático en la región. Precisamente hablando de China, del desarrollo económico y de la Unión Europea, hoy vamos a hablar sobre los incentivos que hay para la inmigración hacia Europa y sobre todo España, con las posibilidades después de las últimas elecciones y la seguridad económica que da, en este caso España. En el caso de China se entiende que busque materias primas en América Latina para sustentar su desarrollo económico y busquen, como está planteado, la parte financiera directamente en moneda china. Esto es superar lo que es la tradición dependencia del dólar, del euro y de otras monedas internacionales. Seguimos entonces con otras informaciones siempre en el campo internacional. Un comandante, ¿cómo no va a saber quién son los responsables? Y no es la primera fuga. Tanto delincuentes internos y externos se ha recomendado que eso no pueden fugar. Y no es posible que desaparezcan estos delincuentes internacionales. Imagínense, hermanas y hermanos, ¿en qué queda Bolivia? Y por eso la Policía Nacional institucionalmente tiene que asumir su responsabilidad si es una institución que está al servicio del pueblo boliviano. Precisamente el presidente Evo Morales hablaba de la fuga de un alto representante, fue del gobierno de Perú, y naturalmente hay la complicidad. Aquí tiene que ver narcotráfico, corrupción, etcétera, que son apocalípticos estos jinetes ahora dentro de lo que debe ser el comercio lícito y la transferencia entre los estados. Y la presidenta de Brasil, con esto vamos a ir al corte, Dilma Rousseff, con crisis políticas internas, con situaciones económicas difíciles. Sin embargo, la democracia pues tiene salida, están tratando de superar y ahora va a México a establecer mayores relaciones, sabiendo que México, Argentina y Brasil son los polos fundamentales en ese desarrollo latinoamericano. El tiempo no acompañaba a la mandataria brasileña cuando llegó a México. Pero Dilma Rousseff se mostró sonriente este lunes en el aeropuerto internacional de la capital. Y es que su visita de 2 días busca impulsar la economía de su país. Para ello firmará acuerdos sobre servicios aéreos, cooperación turística e inversiones con su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto. Brasil, la primera economía de América Latina, creció un 0,1% en 2014,
completando 4 años consecutivos de magra expansión, mientras que México lo hizo un 2,1%, muy por debajo del 3,9% que había proyectado el gobierno. Por lo que los acuerdos con Brasil, su principal socio comercial en América Latina, son muy importantes. Y decíamos que precisamente España es un centro atractivo para muchos inmigrantes latinoamericanos en función del idioma, pero también de la puerta de entrada a la Unión Europea. Sobre esto vamos a hablar con el especialista Alexandre Rangel, temas que tienen que ver con España y sobre todo la posibilidad de tener otros horizontes en la inversión y en el intercambio comercial. Ya regresamos. Alexandre Rangel es abogado, vive en los Estados Unidos, pero también trabaja con la Dirección del Servicio Integral para España, sobre todo en materia de migraciones. Esta semana hubo elecciones en España, hemos visto que la situación económica sigue siendo cada vez mejor. ¿Qué perspectivas tiene España después de lo que pasó el domingo? Mira, Julio César, primero que nada, gracias por la invitación. Hay cambios, se van a producir cambios en España, todos los cambios que estamos viendo han sido cambios positivos. Sí es cierto que hay un sector de la población que se habla mucho del desempleo, lo cual esas cifras honestamente no están muy claras todavía porque hay muchas personas que están trabajando en el extranjero, pero España se está abriendo, España está mejorando, incluso hace 2 semanas salió en un periódico muy importante en Estados Unidos que era la segunda economía que estaba repuntando de toda Europa, incluso mejor que la de UK. De hecho, los grandes partidos siguen con plena vigencia, el Partido Popular y el Partido Socialista, y por supuesto hay alternativas nuevas que se ofrecen, pero sigue por su rumbo económico de desarrollo como está planteado, ¿no? Es correcto, y lo estamos viendo con la afluencia de inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica, mexicanos, brasileños, muchos venezolanos que están emigrando para España, están abriendo muchas oportunidades, una masa muy emprendedora de los venezolanos que se están yendo, o sea que está haciendo cambios muy interesantes, están viniendo muchas personas del extranjero a invertir fuertemente, que es lo que ha ayudado últimamente a que se mejore la economía. ¿Cómo toca a España el tema de la migración, dado que tiene legislaciones favorables para América Latina cuando se trata de España? Bastante favorables, y no solo para los venezolanos, sino para todos los hispanos en general. Los ciudadanos iberoamericanos pueden optar por una ciudadanía española sin necesidad de tener un familiar de descendencia española, sin necesidad de tener una oferta de trabajo, pueden emigrar. Existen vías muy interesantes. Últimamente se están abriendo nuevas vías migratorias, como por ejemplo de que puedas demostrar simplemente que con una cantidad de dinero, que te sorprenderás, muy poca cantidad de dinero, se pueden ir y emigrar para España legalmente, sin necesidad de hacer una inversión, porque muchas personas piensan que necesitas invertir para irte a otro país, en España no. De hecho, hay muchos latinoamericanos que tienen doble nacionalidad, no solo venezolanos, que con mucha facilidad le dan la nacionalidad española, ¿no? Es correcto, y lo estamos viendo como muchas personas que obtuvieron su pasaporte por la ley de memoria histórica, por ejemplo, de los españoles, que estuvo en vigencia hasta diciembre del 2011, obtuvieron su pasaporte, ahora están viviendo en España, sobre todo los profesionales. ¿Cuántos profesionales venezolanos no se han ido para España que te permite homologar? O sea, que tienes las dos cosas de la calidad de vida. Incluso la comunidad judía, vi en estos días en la prensa de que si demuestran haber sido sefarditas, es decir, de los judíos expulsados de España en 1492, les van a dar con cierta facilidad. Correcto, eso se está hablando, está bastante aprobado, bastante adelantado, o sea que esa es una de las leyes que también vamos a estar esperando con bastante optimismo que aprueben para que permita toda la inmigración de iberoamericanos que se quieren ir para España. Ahora, ¿cuáles son los caminos, las vías, las facilidades que da España en este momento? Mira, hay dos vías muy interesantes. Como te dije anteriormente, las personas piensan que para ir para España necesitas tener un pasaporte de la Comunidad Europea o necesitas invertir grandes cantidades de dinero o un familiar de descendencia española, y no es así, demostrando que tienes solvencia económica, que no vas a ser una carga para el país, que no necesitas trabajo, con eso puedes optar por una legal, con una vía legal, puedes optar por la residencia legal española. Y lo interesante es que a los 2 años de tener esta residencia legal en España, por ser iberoamericano, como sería el caso de los venezolanos, puedes optar por tu ciudadanía española. En materia de estudios, ¿cómo está la situación para aquellos que quieran estudiar o ejercerse? Bueno, en España tenemos más de 85 universidades entre privadas y públicas. Una de las cosas que nosotros le decimos a los clientes es que aquellas personas que quieran ir a estudiar para Europa se asesoren primero, que es una de las cosas que el Grupo Sí España
ofrece a sus clientes un asesoramiento antes de emigrar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se van a estudiar para Europa, pero pueden irse, en vez de una visa de estudiante, pueden irse con una residencia, simplemente demostrando que tienen solvencia económica. Esa es una de las vías. La otra vía de los clientes que hemos tenido de aquí de Venezuela, que ha sido muy atractivo, es a través de la compra de propiedades. ¿Por qué? Porque han bajado mucho los activos y las propiedades en España, como todos sabemos, han bajado de precio. Comprando una propiedad en España, con eso también puedes obtener una residencia. ¿Alguna referencia para alguien que quiere informarse sobre ustedes? Es el Grupo Sí España. Grupo Sí España. Grupo Sí España, www.siespana.es, y nuestro correo electrónico es info@siespana.es. Entonces, en materia de estudios, en materia de trabajo y en materia de nacionalidad se puede buscar con facilidades el caso español. Correcto. Y los profesionales, no nos olvidemos cuántos profesionales emigran y tienen que dejar atrás sus carreras universitarias. España te ofrece homologar y la calidad de vida que muchas personas ¿Y esto es común buscan. para los países de América Latina en general? Sí, sí, es correcto. Para todas las personas de América Latina pueden emigrar a España y después de estar 2 años con una residencia legal pueden optar por su ciudadanía española. ¿Alguna nueva, mayor información que quieras dar para terminar? Grupo Sí España, que les ofrece una asesoría integral, planeamos cada caso, analizamos cada caso individualmente y tenemos una lista grande de aliados estratégicos muy especializados que los pueden ayudar a emigrar e invertir en España. Por supuesto que en el caso venezolano, que hay tantos inmigrantes, es importante estudiar, como dice precisamente Alexander Rangel, las condiciones, las posibilidades, las facilidades. Es necesario tomar una decisión. El que se va o el que se queda siempre tiene que razonar su punto de vista, pero España, siendo miembro de Iberoamérica, puede tener facilidades que no tienen otros países. Nosotros vamos, porque más adelante tendremos que hablar de petróleo con Elie Jabalian, quien fue nuestro gobernador en la OPEP y es especialista en petróleo. Cerca de 55.000 personas han huido de Ramadi desde que cayó en manos del autoproclamado Estado Islámico. Según Naciones Unidas, la mayoría de los desplazados iraquíes han buscado refugio en Bagdad. Acceden por el puente de Besaibes, que fue cerrado temporalmente por las autoridades ante el temor de que se pudieran infiltrar yihadistas en la capital iraquí. El acceso está restringido a las familias con parientes en Bagdad. Hemos sufrido mucho, todas nuestras propiedades y animales han sido destruidos, no sabemos el destino de nuestras familias, dice este desplazado. Este éxodo es consecuencia de la toma de Ramadi, capital de la provincia de Al-Anbar, por parte de los yihadistas. Los desplazados tienen que recorrer una distancia de 100 kilómetros para alcanzar Bagdad, en muchas ocasiones a pie. Tenemos hoy al especialista Elie Jabalian, además fue nuestro representante en la OPEP. Se reúne pronto la OPEP. Esta situación del Medio Oriente, de conflicto, sobre todo en zonas petroleras como es el caso de Irak, ¿va a cambiar un poco con relación a los precios? Bueno, primero buenas tardes y gracias por la invitación, Julio César, y saludo a los televidentes. Sí, la próxima semana hay una conferencia de ministros que es ordinaria, porque ahora no parece haber motivo para conferencias extraordinarias, donde supuestamente algunos países como Venezuela, como Nigeria, como Irán aspirarían a que hubiera recorte de la producción, pero hasta el propio ministro de Petróleo de Irán descartó que en esta próxima conferencia hubiera recorte. El presidente Maduro había dicho, con relación a la visita del presidente de Qatar, del emir de Qatar, que hubiera aspirar a llegar a los $100, pero eso no está previsto ahorita, ¿no? No está previsto por mucho tiempo que lleguen los precios otra vez a los $100. Los precios por ahora dependen de la siguiente dinámica. En el mundo hay mucho petróleo convencional y también hay petróleos no convencionales. El petróleo convencional es mucho más rápido y mucho más barato producirlo. O sea, cuando hablamos del petróleo de Venezuela, pero no el de la faja, porque el de la faja es un petróleo no convencional. Cuando hablamos del petróleo de Irak, cuando hablamos del petróleo de Arabia Saudita, son petróleos convencionales. ¿Qué ha pasado? Bueno, el petróleo llegó a $100 y tocó hasta los $150 en el año 2008. Luego bajó a 33 en el 2009. Entonces, ese petróleo convencional, últimamente, con una estrategia muy bien montada y muy bien diseñada y muy bien ejecutada por el presidente de Estados Unidos, estos demócratas, Julio César, han demostrado ser una excelente élite
para la geopolítica mundial. Mucha gente piensa lo contrario, pero no es así. Es lo que llaman smart policy, ¿no? Smart política policy. inteligente. Política inteligente de parte de este, que es de raza afrodescendiente. Bueno, el ingreso o la irrupción, no violenta, sino la irrupción masiva y la irrupción con mucho vigor de los estadounidenses en el mundo de la producción de petróleo, que en cuestión de 6, 7 años elevaron la producción de menos de 6 millones a casi 10 millones de barriles diarios. ¿Y ustedes y los venezolanos petroleros pudieron visualizar eso en su tiempo? Yo sí lo veía venir. Otros no estaban tan seguros, porque yo veía venir porque en la campaña electoral de la primera campaña electoral de Barack Obama, él dijo que vamos a aumentar la producción y vamos a sustituir hasta donde podamos, él hablaba del 2017, hasta donde podamos el petróleo importado del Medio Oriente y de Venezuela. Claro. ¿Por qué? Porque las relaciones entre Estados Unidos y, por un lado, Venezuela y el Medio Oriente, por otro lado, tienen muchos rasgos ideológicos, no tanto por parte de Estados Unidos, sino por parte de la población o de los gobiernos del Medio Oriente y, por supuesto, del gobierno de Venezuela. Bueno, fueron aumentando la producción, pero no a partir solamente de los petróleos convencionales, sino a partir del petróleo no convencional, que es el petróleo del shale oil y también en el gas del shale gas, de las lutitas bituminosas y gaseosas. Bueno, esas lutitas empezaron a producir tanto, incluso Julio César, se habla de que uno de los escenarios que yo he visto en la página del Departamento de Energía de Estados Unidos, donde la Administración de la Información Energética decía que uno de los escenarios, si los precios del petróleo se mantenían altos, es que Estados Unidos iría a ser autosuficiente no solo en energía, que lo va a hacer en el 2028, autosuficiente en energía en el 2028. O sea que a partir del 2028, todas las calorías que consume la sociedad estadounidense serán producidas o de alguna manera compensadas por los Estados Unidos mismos. Y eso es bajar precio del petróleo en definitiva, ¿no? Bueno, porque ellos por el lado del petróleo también metieron la lutita, están produciendo cerca de 4 millones a partir de la lutita, a partir del esquisto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que para el 2040 se planteaba que la producción de petróleo y demás líquidos relacionados llegaría a 17 millones de barriles diarios, que es lo que consumirían en esa época. ¿Qué va a hacer la OPEP entonces frente a un programa como este? Bueno, la OPEP lo único que puede hacer es producir petróleo convencional junto con otros países no OPEP, como Rusia, ofrecerlo a precios moderados, a menos que la economía mundial dé un salto, que yo no lo creo. No está planteado. No está planteado por ahora, ni en el corto ni mediano plazo. Sí. Y no fijarse la vista ni en Europa ni en los Estados Unidos. No fijarse la vista en los países de la OCDE, Claro. de los países desarrollados. Fijarse la vista en los países emergentes, particularmente el Asia-Pacífico. Ahí es donde pueden aumentar sus exportaciones a China, a la India y al área del Asia-Pacífico, Corea del Sur, Japón. Bueno, Japón no. Corea del Sur todavía puede aumentar su consumo. Países como Filipinas, todos estos países como Malasia, todos estos países consumen petróleo porque todavía la tecnología no ha alcanzado niveles que haga que, a pesar del crecimiento demográfico, a pesar del crecimiento de la economía, la energía, su consumo no crece en el mismo porcentaje. Pero hay una variable que es importante que tú menciones, el hecho de que Irán mejore la relación con Occidente, el que se negocie, pudiera ser que venga ese petróleo también a inundar el mercado, con lo cual los precios podrían seguir bajando. Pero vamos al corte y venimos con esa pregunta en el aire, ya venimos. Sí, que va a venir ahí la pregunta de la nueva relación de Irán, sobre todo con Hassan Rouhani, el nuevo presidente, que parece que negocia y están llegando a acuerdos. Eso no podría hacer que inunde el mercado también Irán con petróleo y que esto siga bajando los precios del petróleo. Bueno,
las esperanzas para que suba el precio del petróleo son bastante limitadas. A pesar de los conflictos también internos, ¿no? A pesar de los conflictos, Porque en Yemen hay una confrontación Arabia Saudita-Irán, ¿no? Correcto. A pesar de todos estos conflictos, es porque la economía mundial no muestra todavía. Y además, los productores del fracking, del esquisto, de las lutitas, están como espada de Damocles. ¿Y en se todo el aumentan... mundo? No, por ahora... Francia, Europa... Por ahora los Estados Unidos son los que están llevando la batuta y lo han hecho muy bien. Si ellos le han mandado un mensaje a la OPEP y a los no OPEP, si aumentan el precio, si recortan para aumentar el precio, inundaremos el mercado. Claro. Así que tendrán que aceptar. Es decir, la OPEP no tiene la fuerza que tenían ellos anteriores. No tiene hoy, a menos que haya un crecimiento vertiginoso de la economía mundial, no está planteado. Y entonces, ¿a qué se ha dedicado Arabia Saudita y otros países? A reconquistar y a conquistar mercados. Claro. Por eso que no pueden recortar. ¿Por qué? Porque para conquistar mercados tú tienes que producir. Ahora están preparados ellos para esto, tienen ahorro suficiente, tienen reservas internacionales y otras industrias que no hicimos nosotros a nuestro tiempo para tener esta actitud. En los países, las monarquías del Golfo, incluyendo a Rusia, a Rusia también menos, tiene mucho menos, pero están preparados. Y estos están preparados de hace años, acumulando reservas, cuando los de aquí, los jerarcas nuestros, lo que estaban haciendo es malbaratando y derrochando la plata. Y ahora no tenemos dinero para invertir en la industria petrolera. Que es fundamental, claro. Y tampoco tenemos dinero para los compromisos sociales. ¿Qué estimación de reservas puede tener Kuwait o Arabia Saudita? Mira, yo te voy a hacer, todos ellos en distintos fondos tenían hasta hace unos meses, yo no he visto esto hace unos 2 meses, 3 meses, tenían nada menos que 2 billones en español, trillones en inglés, 300 mil millones de dólares en reservas, los 6 países del Golfo. Las 6 monarquías del Golfo tienen 2 billones 300 mil millones. Creo que en el caso de Kuwait más de 600 mil millones de dólares, en el sentido de que no importa que baje el petróleo, tienen capacidad de aguante para otros escenarios. No hay capacidad para invertir, aumentar la producción y poder competir. Ahora, viene el turno de Irak, que está buscando también aumentar la producción, pero por este conflicto interno se le hace cuesta arriba. Además, el Irak tiene una gran parte de sus reservas y su industria petrolera arriba en Kurdistán. Y el Kurdistán iraquí está buscando muy pronto... ¿Tú crees que se independice como una nación? Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo la seguridad de que más tarde que temprano o más temprano que tarde, ese país, esa provincia son kurda, casi 35 millones de kurdos en toda la región. En toda la región. Incluyendo Siria, Irán, en Siria hay Turquía. Muy poco. Donde hay más es Turquía. E Irán también, una buena población. Irán, entonces, más de 30 millones de kurdos. Pero el único país donde están dadas las condiciones, primero por el tamaño de la comunidad y segundo por el país en el cual están, porque Irak está muy debilitado, es Irak. Ahora, todas estas cosas se dan cuando Irán está a punto de alcanzar un acuerdo final, y lo tienen que alcanzar porque no aguantan más las sanciones. Las sanciones han sido terribles. Hay sanciones del Consejo de Seguridad en el campo misilístico y en el campo nuclear. Y aparte de eso, hay sanciones occidentales en el campo petrolero y energético y en el campo de la banca, del sector de la banca. Entonces, Irán está buscando que le vayan levantando las sanciones para que pueda vender más petróleo, y dicen que apenas le levanten las sanciones el mundo occidental o la ONU o el Consejo de Seguridad, ellos inmediatamente aumentarán su producción en 2 meses en 500.000 de barriles. Cosa que también no garantiza mejores precios para el petróleo. Todo lo contrario, va a ser un ingrediente adicional, aumentando la oferta, y entonces aquí, porque lo que yo le critico al gobierno de aquí, al del gobierno de Venezuela, es que están pensando en Dios proveerá, o sea que cuando lo dicen es porque piensan que el precio va a subir. Señores, el precio va a subir levemente.
y va a subir lentamente. Y entonces prepárense, y no va a subir, sube Es la lentamente. lección del mundo árabe, han tenido criterios para ir previendo todo esto. Por supuesto, porque lamentablemente Venezuela fue pionera, Claro. fue precursora a la OPEP, cofundadora de la OPEP, y tuvo política petrolera desde 1917, Claro. con Gomercindo Torres, el ministro de Fomento y cuando los árabes ni siquiera sabían, la mayoría, el único país que sabía que tenía petróleo era Irak, e Irán, que no es árabe. Yo recuerdo que cuando el presidente Chávez llegó al poder en la primera reunión, yo era embajador en Libia, Gaddafi les decía, ustedes tienen 100 años de experiencia petrolera y nos deben enseñar a nosotros. Y creo que hemos perdido esa capacidad Hemos que perdido esa teníamos. capacidad. Hemos perdido esa De hecho, en capacidad. otros países encontramos ingenieros petroleros en todas partes. Exactamente. Yo me encontraron en Kuwait montones de altísimos cargos en la industria petrolera en manos de venezolanos muy bien calificados aquí. Así es, así es. Nosotros como país hemos perdido la capacidad que en el Medio Oriente todavía conservan. Y el hecho de que Irán esté golpeado, etcétera, no quiere decir Claro, claro. que ellos están fuera, no. Ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, tienen políticas petroleras interesantes y saben cómo reconquistar mercados, solo que por su programa nuclear y por su programa y por su proyecto geopolítico Claro. de hegemonía en el Medio Oriente. Que es una pugna entre Arabia Saudita e Irán en el fondo, entre el chiismo y el sunismo, ¿no? Bueno, una de las cosas que más caracteriza el conflicto del Medio Oriente es el sunismo del mundo árabe y de Turquía, Claro. y el chiismo de Irán. ¿Qué hace Turquía en todo este juego geopolítico de la zona? Porque hay que ver a Persia y al mundo árabe, pero Turquía es un factor muy importante, ¿no? Bueno, había dejado de serlo para el Medio Oriente, porque Turquía con Atatürk le dio la espalda al Islam, Sí. o al mundo musulmán, y le dio la cara A a Occidente, Europa. sí. A Europa. Claro, porque ellos también, de alguna manera, han Tanto hecho- que llegaron a la OTAN, inclusive miembros de la OTAN. miembro de la OTAN, casi entra a la Unión Europea. sí, sí. Entonces ahora, desde hace unos 20 años, más de 20 años, Turquía, o sea, el último golpe militar fue en el 82, Sí. que trató de evitar eso, no se pudo. Erbakan, que fue el precursor de este partido, y ahora con este Erdogan, yo creo que Turquía ya le dio la espalda a Europa, incluso a Occidente, y ahora juega está- su carta en el Medio Oriente. y juega su carta en el mundo árabe Muy islámico. activo frente a Egipto, por ejemplo. Claro. Y en Siria también está jugando su... Claro, porque la hermandad musulmana que apoya Turquía y que apoya también Qatar, por eso que aquí Fue extraño que la invitación oficial de Qatar, gente del gobierno criticara la visita de Qatar acá, ¿no? Altos representantes. pero yo creo que lo que hizo fue un abogado, fue un diputado. Ah, un diputado, no El es, diputado no es tiene- expresión del gobierno. No tiene carácter oficial, sino carácter legislativo, Sí, sí. o sea, miembro del Parlamento. El gobierno de Maduro parece no tener mucho complejo en irse instanciando, cosa que me parece muy positivo. Cambiando la política. Claro, porque es que nosotros no tenemos por qué intervenir en un conflicto milenario. Lo que está haciendo Argentina o Brasil o México, distantes, amigos de todos, incluyendo con Israel, que tienen relaciones todos, pero muy buenas con el mundo árabe. Bueno, Venezuela ya escogió el camino de la confrontación con Israel, le va a costar, pero con el mundo árabe islámico No puede. no hay que querer a los dos, tener buenas relaciones con los dos, tratar a los dos, hacer negocio con los dos sin interferir. Finalmente, el minuto que nos queda, ¿qué va a pasar en la OPEP, en la reunión? En la reunión no creo que recorten, van a mantener el mismo techo, pero el mismo techo lo van a mantener en forma nominal porque Arabia Saudita está bombeando más petróleo al mercado. Y hay un hecho muy importante. El ministro de Petróleo de Irán dijo, vayan pensando en esta reunión cómo van a devolvernos la cuota nuestra, porque estamos exportando 1 millón de barriles menos. Nos los tienen que devolver. Y eso le agrega, éramos 17 y nos parió la abuela, somos 20 hoy. Bueno, muchísimas gracias siempre a Eli Jabalián. Es agradable conversar con él porque siempre tiene la noticia al día en materia petrolera y somos un país petrolero para nuestra diplomacia y para nuestra política exterior. Vamos a un corte y venimos con la última parte de Brújula Internacional en los escenarios internacionales. Como nos señalaba el doctor Elisa Jabalián, que fue nuestro gobernador en la OPEP, aparentemente toda esta situación del Medio Oriente no ha variado el tema de los precios del petróleo y seguirán bajo
bajos por ahora, sobre todo si Irán entra al mundo petrolero después de levantar las sanciones, y particularmente Irak también, que tiene un gran potencial, aunque Irak y Siria siguen siendo factor muy complicado por la presencia del ISIS. Y llegando a Palmira, una ciudad tan importante, preocupa que puedan seguir tomando mayor terreno y por supuesto también campos petroleros. Veamos las últimas noticias en esta materia. Este lunes Estados Unidos conmemoró su tradicional Día de los Caídos y el jefe de la Casa Blanca reiteró uno de los orgullos de su administración. Hoy es el primer Día de los Caídos en 14 años que Estados Unidos no participa en una guerra terrestre. En este día rendimos honores al sacrificio de miles de hombres y mujeres en servicio que han dado su vida desde el 11 de septiembre. Pero mientras se reportan también los avances de ISIS, entre ellos la toma de la arqueológica ciudad de Palmira y sus alrededores y la derrota de las fuerzas iraquíes en Ramadi, donde Estados Unidos dice no puede suplir el rol de las tropas locales encargadas de combatir en terreno. Las fuerzas iraquíes no mostraron voluntad de luchar y no estaban en inferioridad numérica. De hecho, superaban a las fuerzas opositoras y aún así fallaron, se retiraron. Y eso me dice, y creo que a la mayoría, que hay un problema con la voluntad de los iraquíes para pelear contra ISIS y defenderse. Declaraciones que encendieron una acalorada discusión con los aliados de Irak. Me sorprende que haya dicho eso. Él ha sido un gran apoyo. Estoy seguro que no se le entregó la información correcta. Es importante esto que hemos visto porque frente al tema del ISIS que habíamos dicho sigue avanzando en Siria y en Irak, Estados Unidos reclama a Irak mayor capacidad militar porque aparentemente están llegando, el caso de Ramadi, un centro tan importante tomado por ISIS, el califato que quieren instaurar allí, esa visión primitiva del Islam, preocupa a la comunidad internacional. Y vamos ahora con España. Naturalmente ha habido toda una serie de análisis de las elecciones españolas. Lo cierto es que siguen siendo fuerzas fundamentales el Partido Popular y el Partido Socialista, pero han perdido fuerza en representación en muchos consejos municipales, en muchas alcaldías. Por supuesto que hay una emergencia de nuevas fuerzas políticas, entre ellos Ciudadanos y Podemos, y naturalmente hay que esperar ahora las elecciones nuevas próximas dentro de unos meses para ver cómo queda el cuadro político. Esto dijo el presidente Rajoy. Insisto, la victoria del Partido Popular es incuestionable, pero también es evidente que no hemos alcanzado las mayorías que los ciudadanos nos confiaron hace 4 años. Hemos sufrido una notable pérdida de votos, por lo tanto, no podemos estar satisfechos. Intentar negar esto sería tan absurdo como negar que hemos ganado las elecciones. No me voy a refugiar en haber sido el partido más votado. Aspiramos a mucho más. Tenemos que ser más próximos, más cercanos y comunicar más con los españoles. Bueno, es una lección de la política. Cuando se llega al gobierno se ofrece tanto que si no se cumple, la oposición siempre gana. Las alternativas, como ocurrió en las últimas elecciones, ocurrió en España, ocurrió en Francia también, y naturalmente eso es la democracia, la alternabilidad en el manejo del gobierno. Quienes son gobierno pasan a oposición y la oposición llega a gobernar. Así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales, pero lo dejamos con la siguiente nota, que es el tema de la inmigración, sobre todo con países tan sensibles como Italia, donde la población pues no rechaza el que se normalicen a muchos extranjeros por el tema del trabajo, de la cultura con que vienen, y la parte humanitaria, que tanto el Papa incluso les pide a los italianos comprensión, para ayudar a esos pueblos a desarrollarse y evitar las migraciones incontroladas. Mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Está lejos de las islas y de las llegadas de barcos de inmigrantes. Es el Valle de Aosta, un rincón entre los Alpes italianos donde se habla francés. Pero incluso aquí, sus habitantes están cansados de la crisis migratoria. Modibo llegó el año pasado tras huir de la guerra en Mali, pero Europa ha sido una decepción para él. Todo el mundo quiere trabajar. Dejas África porque hay problemas, pero aquí es como si todavía estuvieras allí. Es como si estuvieras en un infierno y hubieras venido a otro. Porque cuando no trabajas, la dignidad del hombre es el trabajo. Con miles de inmigrantes llegando a las costas italianas cada semana, se ha pedido a todas las regiones del país que acojan a algunos.
El presidente de la región de Aosta, sin embargo, ha decidido cerrar la puerta, rechazando la próxima llegada de 70 personas. No es egoísmo, es una cuestión de limitar la acogida, que debe hacerse de determinada manera. Si no estamos en condiciones, no podemos hacerlo. La región, de 128.000 habitantes, actualmente alberga a 62 inmigrantes. Ricardo Jaquemot transformó un antiguo hotel en uno de los 3 centros de acogida de la región. Por un lado, tenemos que enfrentar una situación de emergencia. Por otro, en nuestro contexto, hay límites para nuestra capacidad de integrar a estos inmigrantes. Italia intentó poner un límite a la llegada de miles de inmigrantes a raíz de la primera gran oleada en 2008. El miedo es que otras regiones sigan pronto al Valle de Aosta y dejen a los necesitados fuera.